Muy buenas, estimados seguidores. Aquí de nuevo con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Colonial o Capitanía General de Venezuela. Hoy venimos a hablar de un tema polémico como es el hispanismo ante la figura de los llamados libertadores, ¿no? Es un tema que sabemos que corremos un riesgo, sabemos que vamos a generar polémica, pero finalmente estos días atrás lo estuvimos hablando y era algo que tarde o temprano teníamos que tratar, sobre todo porque hay, digamos, determinadas versiones muy sesgadas que no solo vienen de Hispanoamérica, porque también vienen de España. Es decir, en España a nosotros se nos ha contado exactamente la misma versión. San Martín y Bolívar especialmente eran seres superiores que estaban por encima del bien y del mal y que eran campeones de la justicia, mientras el resto todo era malo, todo era oscuro, ¿no? Y por eso, pues, fundamentalmente nos decidimos a tratar este tema que aún a sabiendas que va a generar su polémica y su controversia, ¿no, Emilio? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, un fuerte saludo para ti y gracias por la invitación una vez más a tu programa de YouTube. Y también un saludo a todos los seguidores de Venezuela Colonial, que todas las semanas nos ven, ¿no? Porque siempre están pendientes de los vídeos que subimos a la red. Y en verdad sí, es un tema que está también muy en boga últimamente, porque hay muchos grupos que se hacen llamar hispanistas, pero defiende la doctrina y el legado de los libertadores de América, ¿no? Y si nos ponemos a ver, es algo que tiene una incongruencia, no tiene ningún sentido, porque los libertadores lo que hicieron fue romper la monarquía hispánica, disolverla y, sin decirlo sin pelos en la lengua, destrozarla. Mm. Y fue para empeorar las cosas, puesto que si hubiéramos dicho no, que las cosas mejoraron, estilo, no sé, lo que sucedió con las independencias en Estados Unidos, que creo que le fue mucho mejor como país independiente, pero en el caso hispanoamericano es al contrario, vemos que más bien un empeoramiento de la situación, no solo política, sino económica y social en Hispanoamérica y en España también, hay que decirlo, Claro. sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Y Mm. principios del siglo XX. Y así que hay muchas corrientes, sobre todo en Venezuela, que se hacen llamar hispanistas, pero defienden el legado de Simón Bolívar. Claro, no tiene mucho sentido. Y es algo de verdad que no tiene sentido. Entonces, no les gustan que digan las verdades de Simón Bolívar, de todos los asesinatos que cometió. Siempre dicen, pero es que fue una guerra. Mm. Eh, pero bueno, fue una guerra civil prácticamente entre hermanos, que lo que trajo fue la destrucción no solo del Imperio Español, sino del territorio venezolano como tal. Y tú, en otras conversaciones que he tenido contigo, Mm. me dices lo mismo del tema argentino y mexicano con San Martín e Iturbide, ¿no, Antonio? Es que, ¿sabes qué pasa? Que en México y en Argentina, bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Durante 200 años, como digo, en España y en Hispanoamérica se nos ha impuesto la idea, desde arriba además, sin debate prácticamente, pues de que la independencia americana fue un hecho fabuloso, una epopeya, una cosa gloriosa de los campeones de la libertad y de la justicia frente a la opresión, frente al oscurantismo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que las figuras muy señeras de Bolívar y San Martín, fíjate que el caso mexicano muchas veces injustamente se le presta menos atención y es un caso Ujú. más peculiar que el de las independencias en Sudamérica. Pero bueno, nos vende desde todo punto de vista, es decir, desde un, desde un comunista hasta alguien de derecha, pues te defiende prácticamente una versión idéntica acerca de Bolívar y San Martín. En México y en Argentina se da una peculiaridad, que esta visión rosa, los libertadores del proceso de independencia, pues claro, es lo que hablamos muchas veces, es decir, la independencia era algo que iba a llegar. De hecho, Carlos IV estaba dispuesto a firmar ese proyecto de mancomunidad que en su día el conde de Aranda y Bernardo de Galvez y tantos ilustres prohombres hispánicos pues estaban dispuestos, ¿no? Pero no mediante una ruptura violenta y mediante la injerencia británica, injerencia que tiene lugar en España también, como hemos dicho, ¿no?
Entonces, claro, la teoría de algunos sectores sanmartinianos o iturbidistas es que la malvada España europea estaba corrompida porque era una especie de ente impío que estaba corrompiendo las costumbres de una América pura, inocente, prístina, y que para ser hispanos más puros había que independizarse. O sea, es una vuelta de tuerca y es un pensamiento extendido entre sectores, digamos, nacionalistas, más de derecha, lo que sea, ¿no? Y claro, mientras que la izquierda te lo justifica como una especie de lucha de clases contra el opresor, date cuenta, por ejemplo, que incluso en la causa realista se la intentan explicar así. Juan Uslar, cuando hace su biografía sobre el Taita Bóves, porque, bueno, incluso Hugo Chávez también pero Hugo Chávez no se lo inventa, Hugo Chávez lo decía por Juan Uslar. Juan Uslar, poco más o menos, que te pinta Bóves como una mezcla de marxista y rastafari. O sea, es una cosa, porque, claro, no se explican que una parte de ese pueblo, ya fuera peninsular, criollo, mulato, etcétera, defendiera al rey. Entonces hay que buscarle una explicación, hay que darle una vuelta de tuerca para ver qué explicación nos conviene a nosotros. Con esto no se dice que Carlos IV fuera perfecto, que Fernando VII fuera perfecto, porque no, de hecho, en el vídeo de Carlos IV hablamos de todas las tropelías que se cometen, pero volvemos siempre, Emilio, a la frase de Francisco Núñez, lo que tú has dicho. Este proceso revolucionario, rupturista, fue para mejor. ¿Por qué, si con los Borbones del siglo XVIII se tiene solo un siglo de paciencia, con los estados surgidos de la ruptura, incluido el español, ya llevamos más de 2 siglos de paciencia? ¿Por qué esta visión tan sesgada y además con tantas explicaciones de un bando y de otro que busca justificar los mismos personajes? ¿No? Es lo que a mí me llama. Mira, pasa una cosa, ¿tú sabes dónde pasa una cosa parecida con la figura del zar Nicolás II en Rusia? Yo me he encontrado, Emilio, muchas veces, tanto liberales, o que se dicen liberales, o que se dicen comunistas, ¿no? Que te siguen al dedillo la misma versión sesgada sobre el reinado de Nicolás II que llevó a la Revolución Francesa. Una especie de país feudal, atrasado. Un atraso total en Rusia. Claro, cuando precisamente Rusia se encontraba en un proceso reformista, en un proceso industrializador muy dinámico, donde la economía no era tan mala. Bueno, pues sin embargo, unos y otros, para justificar la revolución rusa, que fue un proceso violento, que desembocó en un desastre que todavía hoy, un siglo después, está coleando, y no digamos en otras partes del mundo donde han llegado los ecos de ese desastre, ¿no? Y sin embargo, unos y otros se empeñan en mantener esa narrativa única, en ese pensamiento único. Pues, en nuestro mundo hispánico ha sido así. Y esto no es algo, y yo esto, Emilio, siempre lo quiero aclarar, que esto no es algo, claro, como nosotros somos españoles, que no es eso, sí es que en España nos han impuesto el mismo discurso. No, aquí Simón Bolívar y San Martín tienen sus respectivos estatuas ecuestres, ¿no? Claro. Aquí en Madrid y en Sevilla también tienen una Simón Bolívar. Pero es que ha sido así, ha sido la transformación durante más de 200 años de la historia, de aceptar una versión que en verdad está muy distorsionada de la realidad, ¿no? Algo que me llama la atención de estas corrientes hispanistas libertadoras, por llamarlo de alguna manera, es que ellos no rechazan el pasado hispánico, ¿no? Ellos se sienten orgullosos de ser hispanos y de todo lo que hizo el Imperio Español, sobre todo en el siglo de oro, ¿no? Pero Sí. ellos dicen que con los Borbones vino una decadencia y que ya el imperio pues no tenía un sentido y que los libertadores pues viendo lo mejor para sus territorios pues declararon la guerra y fue lo mejor que pudo pasar. He visto que dicen este tipo de explicación, ¿no? De por qué apoyamos a lo que hizo Bolívar o San Martín, pero también apoyamos al hispanismo. Pero si nos ponemos a ver, hay viajeros como Humboldt, como Bonpland, que estuvieron en Hispanoamérica antes de las independencias y dicen que todo estaba perfectamente bien, tanto económicamente
como socialmente y políticamente. Que claro, no toda sociedad es perfecta, No, claro. había algunos errores, pero que en general el Imperio Español era una de las tres potencias de la época. Eso es innegable. Es que yo siempre, seré muy pesado, pero siempre vuelvo a lo mismo. Es decir, claro que hubo errores en el siglo XVIII y claro que hubo tensiones, porque en el siglo XVIII pues, nos acordamos, por ejemplo, la revuelta de Tupac Amaru o los comuneros del Socorro o el mismo México. También hay, claro que también es verdad una cosa y hay que reconocerla, que Iturbide, por ejemplo, siempre buscó la amistad con España y siempre mantuvo esa línea, pero su gran error yo creo que fue, hay que tener en cuenta una cosa, el imperio de Iturbide dura poquísimo y además él incluso llega a confiar en quienes serían sus peores enemigos, sobre todo en un contexto de que España desde Europa intenta penetrar de nuevo en México y él pues probablemente se fue a quien menos se tenía que ir. Al final pues, el pobre lo acaban matando de una manera, en fin. Todo esto que venimos, todos estos sucesos tan tristes, tan violentos, ¿no? Es que claro, al final es muy difícil darle una justificación, porque nosotros no es que queramos volver al pasado, pero comprendiendo lo que ocurre hace 2 siglos, hay quien dice pues que José de San Martín, por ejemplo, era un hispanista, un hombre, un criollo tradicional. Y eso tiene unas interpretaciones, a ver, criollo, de nacimiento sí, pero su vida la hizo toda en España. Su familia, hay otras teorías, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Si nos atenemos al San Martín criollo, Hablaba como andaluz, hablaba claro, como tú. porque finalmente él se había criado en Málaga, ¿no? Y su familia, de hecho, era de origen palentino. Y cuando llegó al Real Felipe del Callao, pues ahí las tropas sanmartinianas mandaron cincelar los escudos de la monarquía hispánica, igual que hicieron los bolivarianos. O sea, no se intentó conservar esa especie de pasado criollo prístino, no. Se intentó borrar el pasado. Y sí es verdad una cosa, que en el mismo siglo XIX, principios del XX, muchos nacionalistas ya con los estados consolidados se dieron cuenta de ciertos errores e intentaron retomar ese pasado histórico común, pero claro, hay un problema, que muchas veces no se puede conciliar lo irreconciliable, y segundo, que todo nacionalismo necesita su hecho diferencial. Y muchas veces el hecho diferencial pasa de pelearte con los vecinos cuando justamente lo que te une es una coinea, una comunión cultural, que es lo que nosotros venimos defendiendo. Entonces, hay una serie de contradicciones, en España también, ¿eh? En España. Sí, claro. Por eso hay tanto regionalismo en España también. Por ejemplo. Y bueno, y no solo regionalismo, o sea, tú date cuenta de que buena parte de la población española ha asumido críticamente, pues lo que hablamos es lo de los hechos diferenciales, que los gallegos son celtas, que los andaluces son árabes, que los vascos son una raza pura, o sea, que claro. Los canarios son guanches. Y etcétera, etcétera. O sea, es un proceso muy similar al que se da en el mundo hispanoamericano. Y hay otra cosa, cuando se habla de las independencias y se habla de determinadas figuras, especialmente de San Martín y de Bolívar, por parte de estos grupos que tú citas, que ellos dicen siempre no, pero los británicos no tuvieron nada que ver. Hombre. Es demasiado obvio. E inclusive en las mismas batallas estaba en la Legión Británica. Hombre. Si no tienen nada que ver, tú me dirás. Porque es que además esa Legión Británica luego vuelve a mandarla a las guerras civiles de la España peninsular del siglo XIX, ¿no? Y tienes ingleses en las minas españolas hasta el siglo XX. O sea, por eso te digo que, ¿por qué negar las evidencias? ¿Qué se gana negando las evidencias? No, bueno, también hay que tomar en cuenta el aspecto político que había en el siglo XIX durante las guerras de secesión americanas. Y en estos días estuve escuchando al historiador mexicano Zunzunegui, ¿no? Y estaba diciendo algo parecido a lo que tú dijiste, ¿no? De que Iturbide trató de buscar una amistad con España luego de la independencia mexicana, pero al final los intereses no dejaron esta amistad. ¿Por qué? Porque el nacimiento del Estado mexicano tiene que buscar un antagonista y ese antagonista tiene que ser
España en ese sentido, ¿no? Es el que buscan, porque es con quienes están rompiendo. Entonces tienen que inventarse una retórica de que estaban, por decirlo de alguna manera, sometidos al Imperio Español, bajo el yugo del Imperio Español, y entonces ya de por sí tienen que defender a la figura de estos libertadores. Y sobre todo en México, que hubo un nacionalismo, por llamarlo, muy fuerte, y se tomó mucho el pasado prehispánico, sobre todo de las tribus mexicas, a las aztecas. En Perú pasó algo parecido con los incas, y bueno, en el resto de Hispanoamérica también se ve, en Colombia con los chipchas, en Venezuela con los caribes, etcétera, ¿no? Entonces como que el orgullo de ese pasado prehispánico, de esos indígenas, cuando es muy gracioso de que los que rompieron el Imperio Español, los libertadores, no le reconocieron ningún tipo de derecho a esos pueblos indígenas. No, y la mayoría tenían abundante sangre española, o sea, sangre española de más También, directa. todos eran herederos de los españoles, eh, eran descendientes de estos, ¿no? De estos primeros conquistadores españoles. Bolívar tenía sangre vasca, canaria, eh, catalana inclusive también. San Martín también tenía sangre andaluza, Iturbide también vasca. Todos eran hijos de españoles y es muy Claro. gracioso esto, ¿no? Que tratan de romper con España, pero y buscar un pasado indígena, pero ellos son los primeros que rechazaban a los indígenas. El libro en las cartas dicen que no hay, que los indígenas son todos embusteros, todos ladrones y todos truchimanes. Lo escribió una carta, Eso es Bolívar. Para ese es Bolívar, referirse, sí, a para una carta a referirse, Santander. sí, sí, para referirse a los quiteños y los peruanos. Los blancos tienen el carácter de los indios y los indios son todos ladrones, embusteros, truchimanes. Eh, eh, Correcto. en el caso de México, por ejemplo, como decimos que sí es verdad que hay que reconocer su particularidad. Fíjate, ya a mediados del siglo XIX, en la experiencia monárquica breve y trágica de Maximiliano de Habsburgo, ahí él dice que toma el trono de Moctezuma e Iturbide. O sea, date cuenta, pasa por 300 años de virreinato. Eso lo dice Maximiliano de Habsburgo, eso no lo está diciendo ningún revolucionario, ¿no? O sea que, y a mí, por ejemplo, me llama la atención de que Bolívar siempre receló de Iturbide, llegó a conspirar contra Iturbide porque Bolívar siempre tuvo miedo de que Iturbide llegara a un acuerdo con la Santa Alianza y de que fuera una especie de México fuera el Brasil de la América Española, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Pero sin embargo, Iturbide le manda a su hijo como edecán. O sea, el hijo de Iturbide fue edecán de Simón Bolívar y en las cartas que, o por lo menos en alguna que otra carta que se conserva entre Iturbide y Bolívar, Iturbide le escribe ciudadano libertador, le escribe en un tono súper amistoso. Entonces, claro, a raíz de esto también hay quien dice que, bueno, Bolívar al final de su vida muere muy conservador. El mismo escritor Gabriel García Márquez contaba que llegó a financiar al Partido Conservador Colombiano. Como que también se justifica por ahí, ¿no? Como que sus últimos días fueron, al final Bolívar, es que muere en la finca de un español, San Martín tuvo un banquero español, que al final todo es como una novela de realismo mágico, ¿no? No, y al final, antes de morir, ya estaban arrepentidos. Bolívar en una carta a Estanislao Vergara le dice que está arrepentido de la revolución que les hizo a los españoles. Y eso fue 2 meses antes de morir, en el año 1830. Más o menos creo que en noviembre, que le escribió esa carta a Estanislao Vergara. Igual pasa con otros libertadores que vinieron posteriormente, como Francisco de Miranda, anterior a Bolívar Emilio, Francisco de Miranda, él llega a ofrecerse para ayudar a Venezuela en su reunión con la madre patria antes de morir. Muere solo, arrepentido. San Martín también dice que hemos traído caos y desolación. O sea, sí, es que al final ellos se arrepintieron de sus proyectos porque se dieron cuenta, el mismo Antonio Nariño en Colombia,
vio que prácticamente la independencia fue entregar los territorios al comercio británico, ¿no? Los británicos se apoderaron de todas las minas, de la mayoría de las grandes haciendas, como es en el caso de Centroamérica, vemos las bananeras, todo este tipo de, de agricultura en gran masa liderados por las empresas anglosajonas, tanto inglesas como estadounidenses, ¿no? Claro, los Y, norteamericanos toman el relevo de los ingleses. Por ejemplo, Francisco Núñez del Arco siempre cita que Quito, que tenía una floreciente industria textil, los famosos telares de Quito, pues desaparece. Quito se convierte en un país bananero, literalmente, porque los ingleses lo que quieren es que Quito produzca banana. Y como eso, no, y él siempre dice que la famosa deuda externa la estuvo pagando la República del Ecuador hasta hace 3 días, lo mismo que le ha pasado a tantos otros estados hispanoamericanos. Ojo, sí, lo Venezuela mismo, lo mismo hasta que el le año pasó a de España. 1930, Venezuela hasta el año de 1930 fue que pagó la deuda externa del siglo XIX. Claro, Aunque hoy en día, bueno, hay otra deuda externa, pero eso es sí, otro es tema. otra vaina. Sí, eso es otra vaina. Pero date cuenta que en España fue lo mismo, es decir, que los ingleses estaban metidos en las minas de Huelva y en muchas cosas por lo mismo, por la deuda de que muchos revolucionarios españoles del siglo XIX, habiendo metido a los ingleses a hacer la guerra aquí, luego tuvieron como compensación que entregarle parte de los recursos naturales de la península. O sea, que es la misma jugada. Sí, y también estos temas, sobre todo hispanistas libertadores, por llamarlo de alguna manera, vienen por el mismo caos político que había en el siglo XIX en España, entre conservadores y liberales. Claro. Muchos, por decir algo, eran conservadores o liberales y querían una monarquía absolutista, otra con cortes, y entonces esto lo llevan como una especie de fantasía de que no, bueno, los libertadores querían una constitución para España y España no quería, pero ok, existe la PEPA. ¿Por qué Bolívar no envió diputados a Cádiz? Porque no le interesaba, lo que quería era el poder, ¿No? así de simple. Y existe la otra versión, que precisamente Uh España -huh. era lo que hemos dicho antes, era un estado revolucionario, impío, que iba a privar a América de su tradición religiosa pura, como que se estaban corrompiendo las costumbres de la Revolución Europea. O sea, existen versiones para todos los gustos. No, y si te pones a analizar, son versiones que están en un extremo totalmente distante. No se ponen ni de acuerdo. Sí, sí. Es un sinsentido total, ¿eh? Y inclusive hay gente, historiadores serios, que saben bastante y adoptan estas tesis. Un ejemplo es el doctor César Guevara, un historiador venezolano. Él es de esta tesis, ¿no? De que él se siente orgulloso del pasado hispánico, pero él piensa que las independencias, pues, por el momento que atravesaba España, pues fueron necesarias, aunque no fueron de la mejor forma posible, ¿no? Es la opinión de él, ¿no? Es respetable, pero es totalmente contradictoria, como hemos hablado el día de hoy. Es que date cuenta que, por ejemplo, en Perú, en Colombia, siempre ha existido una postura crítica, historiográfica, en el mismo México también, ¿eh? En el mismo México, acordémonos, por ejemplo, de José de Vasconcelos, que desde principios del siglo XX avisaba contra la leyenda rosa de la independencia. Sin embargo, en Venezuela y en Argentina esto no ha existido. O sea, en Venezuela y en Argentina hasta 10 de hoy hay, y tú lo sabes, que tú has vivido allí, un culto idolátrico a la figura de Bolívar y San Martín respectivamente. Esto no ha pasado siquiera en México, por ejemplo. De hecho, ahí podemos apoyar que México es un caso particular, porque, y tuvo la figura intelectual de Vasconcelos. En Perú y bueno, y tuvo éxito ese sanmartinismo, pero desde hace cuestión de años y sobre todo por parte de la gente joven cada vez más cuestionada. En Colombia siempre ha habido una historiografía crítica desde el minuto uno, pero es que incluso gente que tú menos te lo esperas, hasta en alguna novela de García Márquez te ves pildorazos, ¿no? Sin embargo, en Venezuela, en Argentina, no. En Venezuela, en Argentina, hay que decirlo así, lo que hay es idolatría. Bueno, hay que decir que en Venezuela en los últimos años ha habido un revisionismo histórico, pero que tiene que ver por
la situación política, ¿no? Y al haber tanto endiosamiento por parte del gobierno de la figura de Bolívar, pues muchos se han dedicado a estudiar a Bolívar de fondo y se han dado cuenta de que Bolívar no es el santo o el Dios que se venera en Venezuela y que es un ser humano con todos los defectos del mundo, ¿no? Que llegó a ser una persona sanguinaria, cruel y con muchos tipos de vicios, ¿no? Entre eso están las mujeres. Es verdad, sí, sí, es verdad. Sí. Porque se dice, se comenta que dejó varios hijos repartidos por una amplia geografía. Y también hay otra versión de que era estéril, ¿no? Y que por eso es que se volvió loco después de enviudar. Muchas versiones sobre Es eso. que eso, mira, Emilio, date cuenta que cada vez que contamos una versión, automáticamente nos sale otra, porque volvemos a lo mismo. Durante 2 siglos se ha construido todo un imaginario, que todo tipo de versiones justificativas, ¿no? Y claro, y cuando tú haces notar esto, te dicen muchas veces, ah, no, pero es que tú estás defendiendo a Fernando VII. No, no, es que no va por ahí la cosa. Y también muchas veces lo que yo te hablaba de la idolatría, mira, hace años tuve un debate, yo colaboraba en un periódico peruano, La Abeja, alguna que otra vez sigo colaborando con ellos, y escribí un pequeño artículo acerca de esta cuestión, ¿no? Acerca de lo que supuso la independencia, como ruptura y demás. Entonces, pues una señora, idólatra de San Martín, empezó a afearme mi conducta, patatín, patatán. Un historiador argentino que saludo desde aquí, Nicolás Touré, le mandó también varios datos, en fin. En cada post, valga el anglicismo, yo le mandaba datos constantes y sonantes. En tal fecha, San Martín. Le daba igual, Emilio, le daba igual. Y al final de la discusión, ella me dijo, tenga usted cuidado con lo que dice, porque además no quiero ni pensar lo que le hacen a los extranjeros en las cárceles peruanas. Entonces yo digo, mira, si después de un debate... ¿Y tú estabas viviendo en Perú en aquel entonces? Claro, yo vivía en Perú, sí, sí, sí. Digo, si después de un debate de no sé cuántos posts para defender a San Martín, lo que me tienes que decir que cuidado cómo me metan en la cárcel lo que me van a hacer, qué triste, ¿no? O sea, qué triste. No, es lo que llega al fanatismo, ¿no? A nosotros nos han amenazado también en Venezuela colonial por publicar que la mayoría de nuestros posts son documentados, porque sabemos cómo reacciona la gente ante hablar sobre estos temas. Y entonces tratamos siempre de poner documentación, ¿no? No es que Claro. estamos inventando nada, inclusive mucha de la documentación es escrita por el mismo Bolívar, o sea que no tiene discusión, ¿no? Y nos han amenazado de todas las formas habidas y por haber, ¿no? Y hay un miembro de Venezuela colonial que está en Venezuela y es preocupante, ¿no? Porque en Venezuela ahorita no hay ley y le Claro. puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. Entonces, es triste llegar a ese tipo de fanatismo. No, oye, yo quiero aclarar que a mí, gracias a Dios, no me pasó nada, verás que no, la cosa no, pero que me llamó mucho la atención, y yo observaba eso, que ya esa frase que se dice de dato mata relato, no, porque la gente, en determinados casos no se buscan los hechos, lo que se busca es no me quites mi ilusión idolátrica, no sé, algo así. Que, bueno, Es como una especie de religión, ¿no? claro, claro, es una religión paralela. Pablo Victoria, él siempre cuenta que las mujeres, cuando iban al mausoleo de Bolívar, pues tenían que ir como iban a misa, exactamente igual. O sea, se ha construido una religión paralela que no se puede discutir porque además como que se siente uno amenazado. Te quería decir que uno de los aditamentos que se le suele hacer a los que somos críticos con este proceso histórico es que hay una especie de conspiración, de leyenda rosa española que pretende acabar con la epopeya libertadora, ¿no? Si es verdad una cosa, que como criticamos en su día el hispanismo versus paternalismo español, hay algunos o bastantes que se dicen hispanistas que se equivocan, no están ayudando, van mal porque más que hispanistas son una especie de nacionalistas españoles. Eso está mal, eso nosotros lo criticamos.
pero ¿qué peso ha tenido esa leyenda rusa española? O sea, realmente, que No, no ha tenido ninguna. peso ninguno. Más bien genera burlas. Claro, A ver, genera burla, por eso te digo, o sea, no ha tenido ningún peso ni académico ni en el imaginario colectivo. O sea, la versión que sí ha tenido peso es la leyenda rosa de las independencias, además, como decimos, con todo tipo de justificaciones, o sea, con una de cal y otra de arena. sí, con versiones que a veces se contradicen, ¿no? O como el caso que te estaba hablando hace un rato, ¿no? De empuñar ese pasado prehispánico, pero fueron los primeros en quitarle y expropiarle las tierras comunales a los indígenas, quitarle los derechos que estaban por las leyes de India. Y no hablemos del caso de la esclavitud. Claro, Bolívar fue un dueño de esclavos, inclusive hay otras versiones que dicen que uno de los motivos por los cuales Bolívar se levanta en la independencia es por eso, porque la Constitución de Cádiz se abolió la esclavitud y a él no le interesaba esto. Y hay que decir, para los que nos están escuchando, que la esclavitud en Venezuela se abolió con los monagas, casi 30 y pico, casi 40 años después de la independencia. en Perú fue similar. En Perú la esclavitud no se abole hasta la época de Ramón Castilla, que Ramón Castilla había sido soldado realista, dicho sea de paso. Sí, cosas, cosas que vemos muy común dentro de Hispanoamérica. Es como dicen en Perú, son las cosas del Orinoco, tú no las sabes ni yo tampoco. No, pero también pasa una cosa. El caso de Ramón Castilla es también particular porque finalmente, pues en Ayacucho, el ejército realista fue traicionado, vilmente traicionado, hubo componendas entre peninsulares y criollos, en fin. Es un caso bastante particular de que muchos ya pues se integran al nuevo Estado, ¿no? En fin, la verdad que son temas muy complejos, muy polémicos. Algunos gustarán más, gustarán menos. Y lo que tú has dicho antes, por ejemplo, del pasado prehispánico, que algunos asusan contra España, también hay que decir la otra parte, es decir, por ser hispanista, no todo lo prehispánico es malo. Y eso trataremos en otro programa, Dios mediante, ¿no? Porque este hispanismo que algunos practican con esa confusión y esa pedantería, eso no nos beneficia, no nos beneficia. Nosotros hablamos siempre las cosas claras, pero intentamos ser lo más objetivos posible y a la hora, sobre todo, de hablar de un mensaje de unidad, no de decir, como nosotros somos españoles, tú en Hispanoamérica tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Porque es que, entonces, ¿qué pasa? Le vamos a dar la razón a los indigenistas, ¿no? No, como bien tú dices, la época prehispánica no todo fue negativo. Hay cosas del sistema político que se siguió usando, inclusive muchísimos años después de la conquista. Y no hablemos ya de arquitectura, de los imperios aztecas e incas, ¿no? Que es impresionante. Hay Bueno, cosas que hoy en día todavía ni se sabe cómo lo hicieron. y las Y arepas, son como tú hablaste con nuestro amigo John Ricaurte. también las arepas, ¿no? Eso es algo que nos queda hoy en día de esa época prehispánica. Hay muchas cosas buenas de la época prehispánica. Yo creo que el proceso más bien de conquista, yo creo que fue un proceso de pacificación. Se pacificaron a los pueblos indígenas y se sacó lo bueno de esos pueblos y se unió junto al hispanismo y dio todo este mestizaje que hoy es Hispanoamérica. Y que ese mestizaje incluso llegó a Europa, como lo hemos hablado un montón de veces, en la Claro. música, en la comida como son las patatas o el tomate, etcétera, ¿no? Date cuenta que en la época de Felipe II, el término que más se usa es pacificación. Es que en verdad es eso, una pacificación, se buscó pacificar las guerras internas que habían en el continente americano entre diversas tribus indígenas. En fin, pues dicho esto, tocamos este tema polémico. Vamos a ver qué sale de aquí. Bueno, espero que no nos den mucha caña. No, no, por favor.
Como digo, yo creo que hemos sido respetuosos, hemos lanzado nuestra línea de objetividad con los hechos, que tampoco estamos planteando una leyenda rosa de española. Y en fin, como siempre, mi pana Emilio, es un placer hablar contigo. Por favor, queridos amigos, suscríbanse al canal, denle me gusta y también, por supuesto, por supuestísimo, a Venezuela Colonial, ¿no, Emilio? Así es, no dejen de suscribirse en Venezuela Colonial. Nos pueden conseguir en Instagram con @Venezuela Colonial, en Facebook Capitanía General de Venezuela y en YouTube Venezuela Colonial. También en el canal de Antonio, que es en YouTube, Antonio Moreno Ruiz, y en Facebook Antonio Moreno Ruiz, escritor. Pues en eso seguimos. Ya, y en Twitter, un andaluz indiano, ¿eh? Así es, sí, señor. Tenemos varios temas para prepararles, entre ellos esto que hemos hablado de que el hispanismo no está contra lo prehispánico per se. Eso es un nuevo tema que nos vamos a preparar, así como otros que tenemos en el candelero. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.